¿Cómo están, niños y niñas? Otra vez nos volvemos a encontrar en otra sesión de aprendizaje. Bienvenidos, cuarto verde. Así es, miren, nos encontramos aquí en otra sesión. Es importante recordar el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Y nuestros principales acuerdos para una convivencia sana durante el desarrollo de esta sesión. Sé que tú lo sabes, pero los vamos a recordar brevemente. El primero, actitud positiva. El número 2, una escucha activa. Número 3, elegir un lugar adecuado dentro de tu casa, un lugar donde no hay algún ruido que se filtre y tú puedas estar muy atento y mantén esa posición durante todo el desarrollo de la clase. Listo. Y el último, respetar los tiempos de las actividades que se te van a asignar. Muy bien, esta frase tan bonita que te he traído, que es el optimismo. ¿Qué es eso? Es ser positivo, entusiasta, aún en circunstancias desfavorables. Es crecer y superarse. Así es, chicos. Sesión número 4, tercer bimestre, Ciencia y Ambiente, subárea de Química. Miren. Por acá vamos a recordar, a través de un pequeño video vamos a recordar la clase anterior para poder continuar hoy día, ¿de acuerdo? Muy bien, presta atención. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. Cuando nos preparamos un té o hacemos una ensalada de frutas, estamos realizando mezclas, ya que combinamos distintas sustancias. A veces, nuestros ojos pueden distinguir las partes que componen una mezcla, como en el arroz con verduras. Pero en otros casos no es posible, como en la leche. Veamos algunos ejemplos. Hay mezclas que están compuestas por diferentes materiales sólidos, como una tarta de zapallitos. Otras que están compuestas por un material sólido y uno líquido, como los cereales con leche. Incluso hay mezclas formadas por dos líquidos diferentes, como el café con leche. Muy bien, niños, ya lo recordaron, ¿verdad? Nuestra clase anterior se trató de sustancias y mezclas. Hablamos también de mezclas heterogéneas y homogéneas. Muy bien, ahora vamos a saber cómo se separan estas mezclas. Mezclas heterogéneas y homogéneas. Ahora que ya las chocolateamos, las mezclamos, oh, y ahora las podemos separar. Sí, te cuento que sí, que hay técnicas, hay métodos para poder hacerlo. Y hoy los vamos a aprender. Vamos a continuar entonces. Escucha con atención, mira esta lectura que te he traído. Es de una niña de nombre Claudia. Bien, te comento que Claudia está ayudando a su mamá, como tú la puedes observar en la imagen, en la preparación de un queque. De pronto deja caer un poco de sal en el tazón de harina y es un queque, imagínate, ¿cómo va a salir ese queque? Entonces Claudia está preocupada porque piensa que la harina ya no se puede usar. Ahora bien, hace ella las siguientes preguntas. ¿Qué partículas son más grandes? ¿Las de la harina o las de la sal? ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices? A ver, continuamos con otra pregunta. ¿Cómo crees que Claudia podría separar la sal de la harina?
Interesante, ¿verdad? Recuerda que estas partículas son similares, pero en tamaño son similares. Pero la sal, recuerda que es un solvente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la podemos disolver en agua. ¿Te acuerdas que también vimos de soluto y solvente? Muy bien. La sal sí se puede disolver en agua, pero pensemos, ¿cómo lo podemos separar? ¿Mm? ¿Ya te imaginaste una idea? ¿Cómo podemos ayudar a Claudia? Ah, mira, te comento, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos utilizar el agua, ¿cierto? Para disolver allí la sal y también mezclar la harina. Si bien es cierto, la harina no se va a mezclar por completo, pero va a poder ayudar. Entonces, ya le hemos unido aquí agua, sal y harina. Ya lo hemos chocolateado. Y ahora, ¿cómo lo separamos? ¿Has pensado cómo? Mira, yo te voy a dar una idea. Puede ser a través de un papel filtro. Lo ponemos allí en un tupper, el papel filtro, y depositamos toda la mezclita que ya te mencioné. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir cediendo el agua. El agua, y recuerda que el agua ya está con la sal, ¿verdad? Disuelta porque se ha disuelto ahí en el agua. Entonces va a quedar en el papel filtro ¿qué? La harina. Y como el agua ha caído, claro, de ahí va a ser otro proceso. Podemos utilizar el proceso de vaporización, ¿cierto? Donde el agua lo sometemos a alta temperatura y el agua va a vaporizarse. Pero ¿qué va a pasar con la sal? Va a quedarse allí. Y luego lo dejamos secar y va a volver en sólido. De esa manera separamos la sal de la harina. Muy bien. Ah, pero mira, acá hay otra pregunta que nos dice, ¿qué pasaría si hubiera caído arroz en lugar de sal al tazón de harina? ¿También le echamos el agua, el papel filtro? ¿Hubiera funcionado? ¿Qué dices tú? Quizás no hubiera funcionado, ¿cierto? ¿Qué hubiéramos utilizado? Ah, claro, pues hubiéramos utilizado una especie de colador, ¿no? Con poritos un poquito más amplios. Y ahí vamos colando, vamos colando. ¿Y qué va a caer? Va a caer la harina y el arroz en este caso va a quedar aquí, ¿verdad? En este colador, en esta especie de colador. Imagínate, vamos a conocer porque sé que hay más tipos o más estrategias para poder separar en este caso las mezclas. Vamos a conocerlas. Muy bien, entonces hoy día vamos a tratar de la separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Y nuestro propósito será reconocer las técnicas de separación de mezclas, ¿sí? Y nuestro segundo propósito será describir las técnicas de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú hagas una experiencia, tú me vas a explicar, supongamos, utilicé la filtración. Mire, primero coloqué aquí un embudo, coloqué de repente un depósito, el papel filtro o una telita muy delgada y tú me vas a ir detallando qué es lo que hiciste, ¿verdad? Muy bien. Y en el producto. En el producto va a ser el desarrollo de la ficha práctica en relación a nuestro propósito y además describir la experiencia aplicada sobre la separación de mezclas, la que tú elijas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces, niños. Bien, separación de mezclas heterogéneas. Aquí tenemos algunas técnicas. Muy bien, tenemos la técnica del tamizado. Observa aquí. Nos sirve en este caso para la harina y el arroz, puede ser, ¿no? Harina y azúcar también. Continuamos. Magnetización. Mira, con un imán vamos a separar ahí metal de de alguna otra sustancia que esté. Filtración. Es el que utilizamos, ¿recuerdas? Para ayudar a Claudia. Muy bien, para separar la sal ¿de quién? De la harina, así es. Y por último tenemos acá la decantación. Vamos a conocer bien de qué tratan estas técnicas de separación en el caso de mezclas heterogéneas.
Bien, continuemos. Aquí tenemos el tamizado. Grava, que son como unas piedrecitas pequeñas, ¿verdad? Entonces, de repente está mezclado con arena. Y entonces nosotros empezamos a tamizar, ¿cierto? Como observas en la imagen, pero en ese caso ahí es un colador. Y ya los poritos serían un poquito más hambriecitos, ¿no? Bien, lo vamos tamizando y van a quedar la grava ahí. Pero, ¿qué pasa si ahora queremos tamizar arena con arcilla? Entonces los poros van a tener que disminuir de tamaño para que pase la arcilla, que es más delgadita, como si fuera una harina, ¿no? Y para que la arena, que es un poquito más gruesecita, vaya quedando. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, recordemos que el tamizado se usa cuando la mezcla está formada por componentes sólidos y de diferentes tamaños, como la harina, el azúcar, ¿verdad? Se realiza como un colador o tamiz. Muy bien, chicos, continuemos. Magnetización. Tenemos, por ejemplo, ahí la mezcla de hierro y harina. Entonces tú le vas acercando a esa mezcla de hierro y harina, le vas acercando así un imán. ¿Y qué va a traer? Va a traer precisamente el hierro porque es un metal y se va a adherir al imán. De preferencia, cuando acerques así un imán, el imán envuélvelo así en un trapito y lo puedes ir acercando, ¿de acuerdo? Para que quede más pegadito todo ahí selladito. Listo. Así, mira. Entonces, recordemos que la magnetización se usa cuando la mezcla está formada por componentes sólidos y uno de ellos tiene propiedades magnéticas, por ejemplo, las limaduras de hierro y el azufre. Esta técnica se realiza utilizando un imán. Muy bien, chicos, continuemos por acá. Filtración. ¿Recuerdas que lo utilizamos? Muy bien. En este caso es agua y talco. Bien, tenemos entonces ahí el papel filtro y ahí nosotros vamos a echar el agua, ¿no? El agua con talco, ahí los dos, ¿verdad? Ahí bien mezcladitos. Entonces colocamos ahí el embudo y encima ponemos, del embudo vamos a poner el papel filtro. Y entonces va a ceder, va a ceder, va a ceder, va a ceder. ¿Y qué es lo primero que va a ir pasando? Es el agua, ¿cierto? En el soporte de abajo, en el depósito, va a ir pasando el agua. Bien, te comento que la filtración consiste en pasar la mezcla a través de un filtro, de modo que allí quede retenido el sólido y el líquido ceda. Así es, miren, niños y niñas. Ahora sí continuamos con la decantación. Te cuento que esto de la decantación es muy útil en algunas zonas rurales, porque ahí pues ellos utilizan el agua de río para algunas actividades domésticas. Entonces esa agua de río muchas veces viene sucia, viene turbia, por decirlo así, ¿no? Entonces por las lluvias, etcétera, y entonces la recolectan el agua en algunos tanques o depósitos y la dejan allí, el agua que pueda sentar. Entonces de esta manera el barro que esté allí o algunas impurezas del agua van a ir cediendo en todo caso y el agua va a quedar separada de esas impurezas. Miren, muy bien, conozcamos por acá qué es la decantación. Se usa para separar mezclas formadas por componentes de diferente densidad. Por ejemplo, ¿no? Se deja la mezcla en reposo, así como les decía lo del agua y el barro va a ir quedando, ¿no? Separado del agua. Entonces, se deja en reposo hasta que el componente más denso baje hasta la parte inferior y del envase, ¿cierto? Muy bien. Y así podemos pasar uno de los dos componentes a otro recipiente. Claro, como por ejemplo es agua de río. Se sienta debajo la tierra, el barro se va sentando debajo, entonces vamos sacando despacito el agua en otro recipiente y ya las estamos separando. En este caso, pues es el agua y el aceite, ¿no? Que se está dividiendo ya en este caso lo han volteado y va cediendo el agua, va cediendo el agua y va quedando allí el aceite. Muy bien, niños. Pasamos ahora a la separación de mezclas, pero homogéneas. ¿Qué técnicas encontramos ahí? Pueden separarse porque sus componentes no han desaparecido ni perdido sus propiedades, como por ejemplo la vaporización. ¿Recuerdas que hablamos al inicio de la vaporización para ayudar a Claudia, no? Muy bien. ¿Qué otro tenemos por acá? Y destilación. De dos vamos a hablar hoy día. A continuación vamos a detallarlos. Vaporización. Esta técnica se aplica
En esta técnica se aplica calor a la mezcla para que el líquido se convierta en vapor y ascienda mientras que la parte sólida quede al fondo. En este caso, por ejemplo, vapor de agua, solución acuosa de sulfato de sodio, ¿no? Como por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos de Claudia? Que ya había pasado el agua, pero el agua estaba disuelta en la sal. Entonces, en un proceso de vaporización, lo sometemos el agua a alta temperatura, entonces el agua va a vaporizarse, pero la sal va a quedarse ahí, como es en una sustancia sólida, va a quedarse ahí, después ya se seca y bueno, quedó en sólido, imagínate, ¿no? Bonitas experiencias que vas a poder practicar, miren. Ahora pasamos a la destilación. Bien, la destilación permite separar los componentes líquidos. Se calienta la mezcla y el líquido se evapora. Este vapor pasa por un tubo donde se condensa y cae convertido en líquido en otro recipiente. Muy bien, observa entonces todo este proceso tan importante, ¿verdad? Se puede utilizar para algunas bebidas, ¿no? Para algunas bebidas se puede utilizar, bueno, bebidas alcohólicas, ¿no? Bien, repasamos entonces a través de un video algunas de las técnicas que hoy hemos visto. Escucha con mucha atención. El método de filtración nos sirve para separar sólidos de líquidos, como estas semillas mezcladas con agua. Los agujeros del papel de filtro son muy pequeños, por lo que dejan pasar lentamente el agua y retienen a los sólidos. Podemos ver las semillas por un lado y el agua por el otro. Cuando alguno de los materiales presentes en la mezcla es un metal magnético, se puede utilizar un imán para separarlos, ya que este lo atrae y separa de los otros materiales. Conviene envolver el imán en un papel para evitar que las partículas metálicas queden adheridas al mismo. En este caso, separamos las limaduras de hierro de la arena. El método de decantación nos permite separar sólidos suspendidos en un líquido, como el agua de río, que transporta muchas partículas. Si dejamos el agua en un frasco y esperamos un tiempo, esos granitos de piedra, tierra y arena decantan y se van al fondo del recipiente. Cuando la mezcla está hecha con un material sólido disuelto en agua, como el agua de mar, podemos separarlos utilizando el método de evaporación. Este proceso puede ocurrir más rápido o más lento según la fuente de calor que utilicemos. Para eso es necesario calentar el agua hasta que hierva, de manera que la misma se evapore en el aire. Después de un tiempo, podremos ver en el fondo del recipiente los granitos de sal que estaban disueltos en el agua. Cuando dos sólidos se mezclan y uno es de mayor tamaño que el otro, como en una mezcla de sal y arroz, podemos separar los materiales utilizando el tamiz. Las partículas más pequeñas, en este caso las de la sal, caen y las otras quedan sobre el colador. Muy bien, chicos, interesante, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a practicar. Tienes ahí, por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cómo separarías una mezcla de arena y piedras? Piensa, cabecita, piensa, ¿cómo lo separarías? Ah, excelente, muy bien, claro que sí. Entonces vamos a unirlo acá con una flechita. Claro, pues lo harías con un tamizador o también con un colador, claro, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Y aquí, ¿cómo separarías una mezcla de alcohol y agua? Sí, a través de la técnica de la destilación, ¿cierto? Muy bien, así es, chicos. Otra pregunta. ¿Cómo obtendrías sal del agua de mar? ¿Lo recuerdas?
Muy bien, así es, ¿no? La vaporización, excelente. Vamos a continuar con otra pregunta. ¿Cómo separarías el aceite del agua? ¿Qué técnica utilizarías? ¿Lo recuerdas? Así es, la decantación, excelente. Y la última, ¿cómo separarías una mezcla de azufre y limadura de hierro? Ahí está, con un imán, ¿cierto? Muy bien, con la magnetización. Muy bien, has aprendido mucho, te felicito. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que hoy aprendimos. Separación de mezclas. Hemos visto que sí hay estrategias, hay métodos que nos permiten separar las mezclas, tanto heterogéneas como homogéneas. En el caso de las heterogéneas lo podemos separar a través de ¿qué? Del tamizado, de la magnetización, de la filtración, de la decantación, claro. Y las mezclas homogéneas las podemos separar a través de la vaporización y a través de la destilación. Muy bien, niños y niñas, los felicito. Una frase muy importante, gratitud, es reconocer y agradecer a las personas que nos ayudan, nos cuidan y piensan en nosotros. Bien, gracias por estar ahí del otro lado, escuchándome con mucha atención, sé que así es. Un abrazo para ustedes gigante y nos vemos en otra sesión de aprendizaje. Listo, bye bye, nos vemos niños y niñas.